Muy bien, estamos haciendo Despierta al Día Las Vegas en este lunes muy activos y junto a nosotros ya Brisa Arana, nuestra psicoterapeuta, por supuesto, te damos la bienvenida para continuar hablando de un tema que habíamos dejado medio stand-by, súper interesante, que tiene que ver con la depresión de invierno. Así es, depresión de invierno o depresión estacional, trastorno afectivo estacional. Es normal que de momento en el invierno nos dé como un ataque de tristeza, ¿no? De vez en cuando. Y tiene que ver con los cambios de luz solar, con los días más cortos, porque generalmente se produce un cambio en la serotonina, en la composición química del cerebro. Entonces, eso es normal. ¿Cuándo no es normal? Es aquí lo que nos interesa, ¿verdad? Claro. Estos síntomas son síntomas depresivos muy comunes, como la falta de interés, como el desgano, el aislamiento, problemas para dormir, etcétera. Pero cuando duran más de 2 semanas consecutivas, entonces ahí es cuando ya amerita un diagnóstico clínico. Generalmente la depresión de invierno se mejora entrando la primavera, cuando cambia la estación, por eso es que se llama estacional, pero cuando no, ¿qué hay que hacer? Pueden acudir a su médico de cabecera, comentar los síntomas que son persistentes y que aparte están afectando varias áreas del funcionamiento diario de una persona. Claro, ahora diría yo que no solamente es la luz solar, sino que por estas fechas tenemos muchas festividades, ¿no? Festividades que son en familia y hay personas que lamentablemente han perdido su familia por una y otra razón, de pronto ya no se hablan con la familia, ya no están en Navidad con ellos, entonces no solamente es que tenemos poca luz solar, sino que además eso también las festividades incrementan esto. Definitivamente sí, como lo comentas, cuando existe un proceso de duelo, generalmente los primeros 365 días de la ausencia de esa persona son los más difíciles y ahí entran las festividades, las fechas como la Navidad, las fechas como Acción de Gracias, todo esto estás pasándolo sin esa persona por primera vez, entonces puede ser que también cuando existe un proceso de duelo se aumentan las posibilidades de padecer depresión invernal. Claro que sí. Según tu experiencia, Brisa, ¿crees que se hace necesario suministrar fármacos para la persona cuando está con este proceso o a través de la terapia solamente se puede sanar, según tu experiencia? Generalmente los psicoterapeutas siempre recomendamos trabajarlo de manera con terapia cognitivo-conductual u otro tipo de terapia, no necesariamente llegar hacia el medicamento. Sin embargo, existen momentos en los que la depresión clínica es tan fuerte, los niveles son tan altos que sí se les recomienda una visita con un psiquiatra. El psiquiatra es quien determinará la dosis de medicamento y el medicamento adecuado para la persona. Pero generalmente lo primero que se hace siempre es un diagnóstico, una evaluación, un diagnóstico con un psicoterapeuta acreditado para ello y con base a eso un plan de tratamiento que incluye terapia cognitivo-conductual y otro tipo de terapias, ya sea mindfulness, holísticas, etcétera, pero combinadas con el tratamiento psicológico, sin necesidad de llegar a un medicamento, a menos que el caso lo amerite y sea referido a un psiquiatra. Un médico primario también puede diagnosticar y también puede dar medicamento, pero generalmente recomendamos que lo hagan a través de un psiquiatra si es que están interesados en medicamento. Bueno, pues muchas gracias, Brisa Arana, como siempre ayudándonos con estos temas tan importantes y lo importante, levantar la mano y pedir ayuda. Así es, muchas gracias. A ti.